Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. La biosíntesis del colesterol también es muy importante, asociada al metabolismo y por tanto al el anabolismo de los lípidos. ¿Por qué? Porque la biosíntesis del colesterol, recordar que el colesterol es un lípido constituido por 27 carbonos procedentes del acetato. Las fuentes principales de él están en la alimentación y en la síntesis endógena de novo, por tanto lo sintetizamos y está dentro de las membranas, está formando muchas hormonas, etc. Así que es muy importante. Es un constituyente, además de ser imprescindible dentro de las membranas, como digo, celulares y el precursor de metabolitos, y también ayuda en la formación de hormonas, también es muy importante en la vía de eliminación en su conversión en ácidos biliares. La síntesis de colesterol tiene lugar predominantemente en el citosol y en el retículo endoplasmático liso, principalmente, como digo, del hígado, aunque en numerosos tejidos también pueden sintetizarse el colesterol. El colesterol en principio lleva distintas fases: la formación del mevalonato de 6 carbonos mediante la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, ya que las primeras reacciones hasta la formación del hidroximetilglutaryl coenzima A son idénticas hasta la síntesis de los cuerpos cetónicos, que ya hemos hablado previamente de ellas, salvo porque la síntesis del colesterol se da en el citosol, eso sí, del hidroximetilglutaryl coenzima A hasta el mevalonato. Es el paso limitante en la biosíntesis del colesterol y es un punto súper importante dado por la hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa, que es una proteína integral de la membrana del retículo endoplasmático liso, consumiendo así 2 moléculas de NADPH. Posteriormente, la formación de escualeno a partir del mevalonato será el próximo punto, porque el mevalonato se activa mediante 3 fosforilaciones sucesivas, consumiendo 3 moléculas de ATP. Posteriormente tiene lugar una reacción de descarboxilación mediante una eliminación trans y una formación de un doble enlace que va a darse por la isopentenilpirofosfato, por una isomerización del dimetilalil pirofosfato de 5 carbonos, y estos dos compuestos son isoprenos activados, de manera que la condensación de la cabeza cola del isopentenil pirofosfato más el dimetilalil pirofosfato van a dar el geranil pirofosfato de 10 carbonos, y la condensación cabeza cola del geranil pirofosfato más el isopentenil pirofosfato van a dar el farnesil pirofosfato de 15 carbonos. También la condensación cabeza a cabeza de 2 moléculas de farnesil pirofosfato van a conformar el escualeno de 30 carbonos, que es la reacción dependiente en este caso de NADPH con eliminación de 2 grupos pirofosfato. La ciclación del escualeno hasta el lanosterol se produce por la formación del núcleo esteroide de 4 anillos condensados, que comienza con la síntesis del epóxido de escualeno por acción de una oxidasa de acción mixta que introduce una función epóxido entre el carbono 2 y el carbono 3. Después, esta estructura lineal se ciclará para formar el lanosterol. La formación del colesterol, en última instancia, ocurre en una serie de 20 reacciones sucesivas donde se producen reducciones de dobles enlaces dependientes de NADPH y 3 desmetilaciones, y se elimina un grupo metilo del carbono 14 y 2 grupos metilo del carbono 4, y se forma así el 7-dehidrocolesterol, que finalmente se reduce para dar el colesterol de 27 carbonos que todos conocemos. La regulación de la síntesis del colesterol es muy importante, porque la síntesis de colesterol está regulada por su concentración intracelular, que a su vez depende de la velocidad con la que el colesterol entra en las células procedentes desde el torrente sanguíneo o circulatorio, y por el glucagón y la insulina, que también lo regulan. El paso limitante de la síntesis de colesterol es la reacción catalizada por esa
hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, de la que ya hemos hablado. El colesterol de la dieta y el aumento de los ácidos biliares suprimen la transcripción-traducción de esa enzima, de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa. Los niveles altos de colesterol intracelular también inhiben la transcripción del RNA mensajero que codifica para esta misma enzima, la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, y el control hormonal mediante la modificación covalente. Esta enzima, concretamente, la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa, se puede encontrar fosforilada y por tanto inactiva cuando está fosforilada, y eso normalmente lo estimula el glucagón, mientras que la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa se encuentra desfosforilada y por tanto activada mediante la insulina. También hay que decir que las concentraciones intracelulares elevadas de colesterol suelen activar a la ACAT, de la cual ya hablamos, que cataliza la esterificación del colesterol para su almacenamiento e inhibe la síntesis de receptores de LDL en el hepatocito. Las estatinas, que son similares al mevalonato, son normalmente inhibidores competitivos de la hidroximetilglutaril-coenzima reductasa porque son análogas al estado de transición de esta propia enzima y además también inducen la expresión de receptores del LDL, disminuyendo así los niveles de colesterol en sangre. ¿Vale? Estos son regulaciones importantes. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle al pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias, ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.